Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar, un verdadero torbellino de emociones en el mundo del espectáculo turco. Me refiero, por supuesto, a la reciente explosión de nuestra querida Demet Özdemir. Sí, esa actriz que ha conquistado corazones con su talento, su belleza y su carisma, ha soltado una bomba, y hoy vamos a desentrañar todos los detalles. ¿A qué actor mimado se refiere? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y que intentaremos responder a lo largo de este vídeo. Así que pónganse cómodos, preparen las palomitas, porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos en el chisme jugoso, recuerden que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, con todo lo que está pasando, no querrán quedarse fuera. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir es una figura prominente en la televisión turca, reconocida por sus papeles en exitosas series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir. Su carrera ha sido meteórica y su vida personal, como suele suceder con las estrellas de su calibre, está bajo el constante escrutinio de los medios y por supuesto de nosotros, sus fans. Y es precisamente en ese torbellino mediático donde surge esta historia, un incidente que ha generado una ola de especulaciones y teorías. Todo comenzó con unas declaraciones, o más bien, una reacción de Demet Özdemir a una pregunta de la prensa. Verán, los periodistas turcos son conocidos por ser bastante directos, a veces hasta un poco insistentes, y parece que esta vez se encontraron con una Demet que no estaba dispuesta a callar. En medio de un evento, le preguntaron sobre su relación laboral y personal con un colega actor, y su respuesta fue explosiva. No fue una respuesta grosera ni despectiva, sino más bien una de esas que dejan entrever mucho más de lo que dicen explícitamente. Dijo algo así como que estaba cansada de lidiar con la actitud de un actor que, según ella, se comportaba de manera mimada y poco profesional. Ahora bien, la clave aquí es el actor mimado. ¿Quién podría ser? El mundo del espectáculo turco está lleno de jóvenes talentos que, a medida que ganan fama, a veces pueden desarrollar ciertas peculiaridades. Y aquí es donde entra nuestro trabajo de detectives. Hemos estado siguiendo todas las pistas, leyendo entre líneas, y analizando las posibles conexiones de Demet. Primero pensemos en los actores con los que Demet ha trabajado más recientemente y en las series que han sido un éxito. Los dramas turcos suelen tener elencos bastante unidos, y las dinámicas entre los protagonistas y los actores secundarios son cruciales para el desarrollo de la trama. Cuando una actriz de la talla de Demet Özdemir se refiere a un colega de esta manera, no es algo que se tome a la ligera. Una de las primeras series que nos viene a la mente por la química que Demet proyectó y por la popularidad que alcanzó, es Erkencikus. En esta serie su coprotagonista fue Can Yaman. Ambos actores se convirtieron en una pareja de ensueño para muchos, y la serie fue un fenómeno internacional. Sin embargo, también hubo rumores sobre ciertas tensiones en el set, y se habló de que Can Yaman, a pesar de su carisma, a veces podía ser algo exigente. ¿Podría ser él el actor mimado al que se refiere Demet? No podemos descartarlo. Can Yaman, con su fama y su físico, ha sido objeto de mucha atención, y es posible que en algún momento haya sentido esa presión, o esa necesidad de ser tratado de una manera particular. Pero no nos detengamos ahí. Demet también ha trabajado en otras producciones importantes. Por ejemplo, en Doğduğun Kaderindir, su coprotagonista fue İbrahim Çelikkol. Un actor experimentado, y aunque no se le conoce por tener una personalidad conflictiva, nunca se sabe lo que ocurre detrás de cámaras. También ha trabajado con otras figuras del entretenimiento turco, y es posible que la referencia sea a alguien con quien tuvo una interacción menos conocida públicamente. La manera en que Demet lo describió, mimado, sugiere a alguien que quizás se siente con derechos especiales, que espera ser atendido de manera excepcional, o que tiene un ego inflado. Y seamos honestos, en el mundo del entretenimiento, donde la fama puede llegar de la noche a la mañana, este tipo de actitudes no son completamente ajenas. Lo interesante de la reacción de Demet es que no se retractó, no pidió disculpas. Al contrario, pareció reafirmar su postura. Esto nos indica que la situación debió ser bastante frustrante para ella. Un actor que no se comporta profesionalmente puede afectar el ambiente de trabajo, la dinámica del equipo e incluso la calidad del producto final. Para Demet, es conocida por su dedicación y profesionalismo, esto debe haber sido particularmente molesto.
Los rumores sobre quién podría ser este actor se han disparado en las redes sociales y en los foros de fans. Se barajan nombres, se analizan interacciones pasadas, se buscan pistas en entrevistas antiguas. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, puede ser la clave. Una teoría que ha ganado fuerza es que no se trata de un actor de reparto, sino de alguien con quien tuvo una relación más cercana, quizás incluso un exnovio o alguien con quien se rumoreó una relación. Sin embargo, Demet fue muy clara en que se refería a un colega actor, lo que limita un poco las posibilidades, pero no las cierra por completo. Otra posibilidad es que se trate de alguien joven y emergente, que está lidiando con el éxito de una manera que no ha aprendido a manejar aún. Los actores más jóvenes a menudo son más susceptibles a las presiones de la fama y a los aduladores que los rodean. Pensemos en el contexto. Las series turcas se filman en condiciones intensas, con largas horas de trabajo, y el estrés puede sacar lo mejor y lo peor de las personas. Si un actor se comporta de manera poco colaborativa, o se considera superior al resto del equipo, esto puede crear un ambiente tóxico. Y para una actriz como Demet, que es una profesional consumada, es natural que exprese su frustración. Algunos de ustedes podrían preguntarse por qué Demet no lo nombra directamente. Bueno, esa es la sutileza de la situación. Nombrar directamente al actor podría traerle problemas legales, o una guerra mediática que no le beneficiaría en absoluto. Además, en el mundo del espectáculo, a veces es más poderoso dejar que la gente especule, que las propias palabras de la persona hablen por sí mismas. La ambigüedad puede ser una herramienta muy efectiva. ¿Pero qué significa ser un actor mimado? Podríamos interpretar esto de varias maneras. Tal vez se refiere a alguien que llega tarde a los sets, o que se queja constantemente de su vestuario o del catering. O quizás en un nivel más profundo, se refiere a alguien que se cree superior a sus compañeros, que no muestra respeto por el trabajo de los demás, o que se dedica a criticar o a sabotear a otros actores. Imaginemos la escena. Demet, con su característico estilo directo pero elegante, se enfrenta a la pregunta. No evade, no se esconde. Simplemente deja caer la bomba. Hay un actor con el que trabaja, o ha trabajado, que se comporta de una manera inmadura, como un niño consentido. Y esta declaración, lanzada al público, ha hecho que todos nos pusiéramos a investigar. La verdad es que hasta que Demet Özdemir decida o se vea obligada a dar más detalles, seguiremos en el terreno de la especulación. Pero eso es parte de la diversión de seguir las vidas de nuestras celebridades, ¿no es así? Intentar adivinar, intentar entender las dinámicas ocultas. ¿Podría ser que este actor se beneficiara de su fama de una manera negativa? ¿Que se sintiera invencible porque las audiencias lo adoran? Es una posibilidad real. La fama puede ser un arma de doble filo, y no todos los que la alcanzan saben manejarla con la madurez necesaria. Y lo más importante, ¿qué nos enseña esto como espectadores? Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las escenas perfectas que vemos en televisión, hay personas reales, con sus propias personalidades, sus propias luchas y sus propias frustraciones. Y que incluso las estrellas más brillantes del firmamento del entretenimiento pueden encontrarse lidiando con situaciones difíciles en su entorno laboral. La actitud de Demet, en mi opinión, es admirable. Mostrar que uno tiene límites, que uno no tolera la falta de profesionalismo, es algo que todos deberíamos aprender a hacer. No se trata de crear conflictos, sino de defenderse a uno mismo y a los demás que están trabajando duro. Así que mientras las especulaciones continúan, y mientras esperamos pacientemente si habrá más revelaciones, recordemos la fuerza y la valentía de Demet Özdemir. Ella nos ha demostrado que incluso en la industria del entretenimiento, donde a veces prevalece el silencio para mantener la paz, es posible alzar la voz y señalar las actitudes que no son correctas. ¿Y para ustedes, quién creen que sea el actor mimado al que se refiere Demet? ¿Tienen alguna teoría sólida? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Compartan sus sospechas, sus análisis y conversemos sobre este intrigante tema. En resumen, la explosión de Demet Özdemir ha puesto de manifiesto la existencia de un actor con una actitud mimada y poco profesional dentro de la industria turca. Aunque no se ha revelado su identidad, la declaración de Demet ha desatado una ola de especulaciones y debates entre los fans y los medios. Este incidente nos recuerda las realidades del mundo del espectáculo y la importancia de mantener un ambiente de trabajo respetuoso y profesional.
Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis y de las intrigas que hemos desvelado. Si les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos y familiares para que todos estemos al tanto de lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido exclusivo y análisis como este. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.